Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mañana respecto de la armadura de Dios, un tema que muchos de nosotros ya hemos oído y hemos participado de estudios y hemos visto en detalle, aún algunos con las láminas o filminas o PowerPoint, hemos estado viendo en detalles la armadura de Dios, amén, y hemos visto cada parte. Pero hoy quiero referirme, hermanos queridos, a algunas cosas que he estado reflexionando al respecto de este tema del cual la Biblia nos habla y que ha sido tema de predicación y de enseñanza de muchos predicadores. Así que si tenemos nuestras Biblias, sabe a dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, y usted va a encontrar justamente allí por subtítulo o por título, la armadura de Dios. Sabemos que los títulos están puestos allí para darnos una orientación, al igual que los capítulos y los versículos, para darnos una orientación en dónde encontrar el pasaje bíblico al cual hacemos referencia, a modo de poder tener una lectura más ágil, ya que la Biblia la podemos ir estudiando en forma sistemática, verso a verso, o la podemos estudiar en forma temática, como hoy, en esta mañana, vamos a referirnos al hablar de un solo tema, pero del cual también se desprende para nosotros muchos temas. Así que si tenemos nuestra Biblia, abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, verso 10, para estar dando juntos lectura a la Sagrada Escritura, y lo vamos a estar haciendo hasta el verso 18 inclusive. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte, primeramente, que nos ha fortalecido para llegar en este día aquí a este lugar de oración en donde se ministra tu palabra y por medio de tu palabra es suministrado también el Espíritu Santo. Señor, nuestro ruego en la oración es que al compartir el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, tanto aquellos que estamos convocados en este lugar como quienes serán convocados, Señor, a oír este mensaje. Señor, nuestro ruego es que nos des luz, sabiduría y entendimiento del mensaje que se encuentra en la Biblia, mediante la unción y bajo el poder del Espíritu Santo, para que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad, para que en todo, Señor, la preeminencia sea tuya y en todo tu nombre sea glorificado, por lo que te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dijimos que íbamos a estar refiriéndonos al tema de la armadura de Dios. Y si yo preguntara dónde buscar esta armadura, ¿qué es lo que primeramente responderíamos? Bueno, en Dios, ¿no es cierto? Porque es la armadura de Dios. Sin embargo, y eso es correcto, porque la Biblia nos dice, por medio de las Escrituras, en Colosenses capítulo 1, verso 16, que todas las cosas fueron creadas por Él, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, tanto las visibles como las invisibles. Todas las cosas fueron creadas por Él. Así que sería correcto decir que esta armadura está en Dios. Pero cuando nosotros somos poseedores también de muchas cosas, ¿cierto? Sí, creo que saqué el micrófono. Nosotros somos poseedores de muchas cosas, y eso es cierto. Sin embargo, no andamos con todas las cosas que poseemos encima. Algunos somos poseedores, por ejemplo, de cacerolas y elementos de cocina, pero no andamos todo el día con las cacerolas, sino que las depositamos en un lugar. Somos poseedores de herramientas, pero no andamos todo el día con las herramientas, sino que están en el galpón o en el lugar destinado para las herramientas. Somos poseedores de vestimenta, pero no andamos con toda la ropa encima. Amén, sino que parte de nuestra ropa se encuentra en nuestro placar, en nuestro lugar en el cual tenemos destinado para guardar nuestra ropa, nuestras prendas. Así que Dios creó todas las cosas. Amén. Creó todas las cosas así como la Escritura nos dice, las que son visibles y las que son invisibles. Pero en un lugar tienen que estar depositadas para que nosotros vayamos y podamos tomarlas. Así como sabemos que la herramienta está en el galpón y las cacerolas y los elementos de cocina en el lugar donde cocinamos y la ropa en el vestidor, en el placar, así también Dios determinó un lugar donde depositó estas cosas para que las tomemos, para que nosotros podamos ir y tomar la armadura de Dios. Ahora, el hecho de tomar la armadura de Dios no es un hecho individual, sino que es algo corporal, ya que Dios lo ha dado y lo ha depositado en un lugar para todos. El lugar que se encuentra depositada la armadura de Dios para mi vida es el mismo lugar en el cual se encuentra depositada la armadura de Dios para su vida. No es de manera individual y no es donde yo creo o quiero ir a buscarlo, sino que es donde se encuentra depositado por Dios para mi vida. Amén. En donde lo he de ir a buscar y donde sé que lo voy a encontrar. Y este es mi derecho y también mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque al tener acceso, al haber sido insertado en el cuerpo de Cristo, tengo el derecho de tomar esa armadura y tengo también el deber de tomar la armadura. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
porque esta es la voluntad de Dios para nosotros, que permanezcamos firmes, ¿cierto? Ese es el deseo de Dios. Así que tenemos el derecho de ir al lugar en el cual está depositada la armadura de Dios para nuestras vidas y tenemos el deber también de tomarlo. ¿Qué le parece si yo le dijera, golpe de espada es la alabanza? Y la Escritura dice que la espada de Dios es la palabra, ¿cierto? ¿Qué le parece? ¿No traería esto una confusión? Y algunos dirían, bueno, por medio de la alabanza yo voy a ir y voy a tomar la espada de Dios. Sin embargo, la Escritura dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sin embargo, me acuerdo hace unas décadas atrás, cuando empezó toda esta reforma de la alabanza, había una alabanza muy popular que decía, golpe de espada es la alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios, y la cantábamos. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura dice que la espada es la alabanza. Esto traería confusión, ¿cierto? Así que Dios tiene que esclarecernos a nosotros mediante las mismas Escrituras dónde poder tomar esta armadura. Si yo tengo el derecho y tengo el deber de tomar la armadura de Dios y es algo que lo debo hacer corporativamente, o sea, con todos mis hermanos, y todos tenemos que ir a los mismos lugares a buscarlo, no puede estar en un lugar para mí y en otro lugar para usted, sino que la misma Escritura nos tiene que ir esclareciendo. ¿Está comprendiendo? Para que esto pueda cumplirse en nuestras vidas, nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a la primera referencia que nos da la Escritura al respecto de la armadura de Dios. ¿Cuál es la primera referencia que encontramos? La encontramos en el verso 14. Y nos dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando hablamos la palabra verdad, a nosotros lo primero que se nos representa, ¿qué es? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero sabe que para el pueblo de Israel, que es a quien el Señor Jesucristo vino a predicar, porque Él vino a los suyos, la verdad tiene un significado muy distinto que para nosotros. Para nosotros la verdad es Cristo, y es cierto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 17, dice que la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Así que es común que para nosotros, la iglesia gentil, los denominados evangélicos hoy en día, cuando pensamos en la verdad, pensemos inmediatamente en Jesucristo. Pero para el pueblo de Israel tenía otra connotación. La verdad era el lugar donde se derramaba la sangre, era la tabla del propiciatorio, donde el sacerdote iba y derramaba la sangre. Ese lugar era conocido como la verdad, donde se manifestaba, donde estaba la revelación de Dios y donde se cubrían los pecados de Israel. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque Dios es quien por medio de su palabra nos dice dónde se encuentran escritos los pecados de la humanidad. En Jeremías capítulo 17, verso 1, y me gustaría que buscáramos juntos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, verso 1, nos dice así de la siguiente manera el profeta Jeremías. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante está esculpido en la tabla del corazón y en el cuerno de los altares. La tabla de la propiciación, que era la que estaba depositada sobre el arca del pacto, que tapaba el arca del pacto, tenía 4 cuernos en sus puntas.
Y ahí es donde el sacerdote tenía que vertir la sangre del Cordero Pascual para cubrir los pecados de la nación de Israel. Es en ese lugar en donde se revela la condición del hombre y es el lugar donde se revela la buena voluntad de Dios por perdonar y por cubrir los pecados, sustituyendo al hombre por el sacrificio de un inocente. También, la verdad, era la puerta de ingreso al tabernáculo. Esa puerta con diferentes colores, 4 colores en sí, también se llamaba el camino, la verdad y la vida. Así que cuando los israelitas oían la verdad, lo primero que pensaban, la tabla del propiciatorio, donde se derrama la sangre del Cordero Pascual para cubrir nuestros pecados. Cuando pensaban en la verdad, pensaban en la puerta de ingreso al lugar santo y al lugar santísimo. El tabernáculo, el lugar donde se lavaban los pecados de la nación de Israel. Entonces, cuando la Biblia nos habla de estar ceñidos los lomos con la verdad, tiene que ver, hermano querido, con la gracia que nos es dada por medio del Evangelio. Por eso dice, la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la verdad va acompañada de la gracia. Porque no solamente necesitamos oír y saber que somos pecadores, de lo cual sabemos que somos pecadores, sino que también necesitamos la salida de nuestra condición de pecadores. ¿Y por dónde viene la salida para la humanidad? Por medio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si queremos resistir en el día malo, lo primero que tenemos que ceñirnos los lomos es con la verdad. Con la verdad revelada por Dios en el Evangelio, de la humanidad, de la humanidad caída a causa del pecado y de la gracia de Dios al reconciliarnos en un solo cuerpo, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y es de esto de lo que me quiero referir cuando habla de la coraza de justicia, que también lo encontramos en este mismo capítulo 6, verso 14, porque dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Está junto, pareciera, en el mismo versículo, va allí. Y cuando habla de justicia, no está hablando de nuestra propia justicia, porque ya sabemos que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, que no hay justo ni siquiera uno, que todos nos hemos hecho inútiles, nos hemos desviado, cada uno se fue por su propio camino. No hay quien busque a Dios, no hay conocimiento de Dios. Por cuanto que no conocieron a Dios, se perdieron. Y por cuanto todos hemos pecado, hemos quedado destituidos de la gracia, hemos quedado destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero en el verso 24 nos dice del capítulo 3, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso cuando, hermanos, nosotros queremos empezar a resistir las acechanzas del enemigo que vienen en contra de nuestra vida de creencia, de lo primero que nos tenemos que ceñir es de la verdad, y de lo segundo que tenemos que vestir es la coraza de la justicia. No de nuestra justicia, sino de la justicia que es en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versos 14 y 15, nos dice así la palabra de Dios. Estamos ahí muy cerca, así que puede abrir su Biblia en Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando habla de ambos pueblos, habla del pueblo judío y el pueblo gentil. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, y fíjese lo que dice ahora, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre.
haciendo la paz. Y en el capítulo 4 de esta misma carta, en el verso 22, nos dice así, de la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre, y aquí presta atención, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Que Dios en Cristo Jesús, de ambos pueblos, del pueblo judío que vivía bajo una ley expresada en ordenanzas y mandamientos para poder llegar a ser el pueblo de Dios, lo cual nunca alcanzó, y del pueblo que estaba separado de Dios, ajeno a la vida de Dios, sin pacto, sin herencia y sin promesa, de ambos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Y luego en el verso 23 nos dice, 24 del capítulo 4 nos dice que este nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, cuando hablamos de vestir la coraza de la justicia, no hablamos de vivir por una justicia propia, no hablamos de vivir por obras que nosotros hacemos de justicia, sino que hablamos de vivir ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Hablamos de vivir en la fe del Señor Jesucristo. Esto es semejante a lo que nos narra la Escritura en Génesis capítulo 27, cuando Jacob recibió de su madre la instrucción de ir y vestir las vestiduras de Esaú para recibir la bendición. Y dice que él recibió la bendición de su padre vestiendo las vestiduras de Esaú y llevando el olor de Esaú, por lo que su padre dijo, el olor de Esaú pero es la voz de Jacob. Así también, para recibir la bendición nosotros, nuestra vida tiene que estar escondida en Cristo. No podemos mostrarnos nosotros, porque si nos mostramos nosotros, lo único que vamos a recibir es juicio, lo único que vamos a recibir es maldición. Tiene que verse Cristo en nosotros. Y puede que nuestra voz pero el olor es olor grato de vida, porque es el olor de Cristo Jesús, de quien estamos revestidos. Entonces el yelmo el ceñido los lomos con la verdad y vestir la coraza de justicia tiene que ver, hermano querido, con despojarnos de la vida que vivimos para esconder esta vida en Cristo Jesús y acercarnos a Dios por los méritos de Cristo, por el cual tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdad? En Cristo y en su obra redentora. ¿Dónde se encuentra la justicia? En Cristo y en su vida manifestada por medio nuestro. Amén. O a través de nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces nos hemos referido a la verdad y nos hemos referido a la justicia. Pero el verso 15 dice, calzados los pies del apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies del apresto del Evangelio de la paz. El predicar el Evangelio o el estar firme en el Evangelio le es dado a la iglesia toda. No es mi misión salvar a la humanidad. Sí, es mi misión, entre tanto que estoy en el mundo, de anunciar el Evangelio. Pero tampoco es mi tarea en particular, sino que es la tarea de toda la iglesia. En una oportunidad tuve que pararme frente a otro ministro que decía, nosotros tenemos que estar saliendo, tenemos que estar haciendo, tenemos que esto, y él quería de alguna manera que todo su ser y su fervor imponérselo a otros. Pero no todos tenemos la misma actividad.
Algunos son llamados a ser evangelistas y tienen un celo vivo por salvar almas. Otros son llamados a pastor y maestro. Otros son llamados a apóstoles. Cada uno ministra según la medida del don de la fe que le fue dado. Y tiene una actividad propia por el cual la iglesia va recibiendo su crecimiento. Entonces, él pensaba que porque los demás no hacían lo que él sentía que debía de hacerse, que estaban equivocados. Y le dije, no, el que está equivocado eres tú, porque no estás entendiendo correctamente lo que es la vida corporativa o la vida del cuerpo. Porque no todos tenemos la misma actividad, la misma función. Hay que evangelizar, seguro que hay que evangelizar, pero es para la tarea de toda la iglesia. Y todos evangelizamos. Mientras yo estoy compartiendo esta palabra, estoy también evangelizando. Y usted dirá, ¿cómo? Si está hablándole a creyentes conversos que ya tenemos tiempo en la iglesia. Pero de alguna manera también estoy despertando un celo por el evangelismo y estoy proveyendo armas para que usted en el día en el cual el Señor le llama o le aparta para esa tarea, pueda estar firme. Marcos capítulo 16, verso 15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando el apóstol Pablo, y en estos días lo hemos estado viendo porque estamos estudiando sistemáticamente la carta a los filipenses, le escribe en el capítulo 1, verso 27 a la iglesia de Filipos, ¿qué le dice? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. A eso se refiere, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces es la tarea de todos. Y todos contribuimos, y todos tenemos una actividad por la cual el reino de Dios se va expandiendo y el evangelio es anunciado. No todos podemos ser apóstoles, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser predicadores, ni todos bautizamos. El apóstol Pablo decía, gracias doy que yo no he bautizado solamente a esta familia y a este otro, porque no me envió Dios a bautizar, sino me envió a predicar. No todos tenemos la misma función, pero dentro del cuerpo de Cristo se encuentra la gran comisión. Dentro de la iglesia se encuentra la gran comisión. Y todos predicamos, porque todos tenemos una función y una actividad propia, por lo cual la iglesia se sostiene y está firme para cumplir con esa gran comisión. Amén. Entonces, en la actividad en que Dios me ha llamado. Yo conozco personas que salen a predicar y más que predicar salen a hacer proselitismo, a hablar de su pastor. Y está bueno que hablen de su pastor, que hablen de su iglesia, de los milagros que ocurren, de lo maravilloso que es. Pero ¿qué sucede cuando el pastor se desvía? Y esperamos que no. O cuando esa iglesia maravillosa se divide. ¿En qué fue depositada la fe? En una organización, en un individuo. Por eso dice el apóstol Pablo, mis palabras no han sido de humana sabiduría, para que vuestra fe no repose en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al gentil. A Dios le complació salvar al hombre por la predicación del evangelio. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, la iglesia calza las sandalias del apresto del evangelio y todos por medio de la actividad que vamos desarrollando dentro de la iglesia, estamos cooperando para que el evangelio se extienda y sea predicado. Si usted me manda a predicarle a los niños me quedan mirando así. ¿Por qué? Porque no tengo una gracia para poder hablar con los niños. En alguna oportunidad he hecho la tarea de hablar con los niños.
Y casi siempre me quedaban mirando porque no podían entender por qué. Porque la manera en que yo ministro o las palabras que fluyen, tal vez no son las más adecuadas para hablar con los niños. Pero cuando viene una persona que tiene gracia y le habla a los niños sonríen, los niños son felices y no se olvidan más de las enseñanzas que le dio esa persona, que puede ser una hermana. Mayormente saben ser las hermanas las que más gracia tienen para hablarle a las niñas. Amén. Entonces, no todos tenemos la misma función, pero sí todos cooperamos para que el reino de Dios se extienda. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegamos al verso 16. Y aquí me quedé apasionado, en este verso 16. Hoy yo le preguntaba, mientras estaba meditando esto, y le decía a mi esposa, le digo, si tuvieras que elegir una sola parte de la armadura, una sola parte, no podés elegir más de una. No podés elegir el yelmo y la espada del Espíritu, no podés elegir la coraza y el cinto de la verdad, no podés elegir las sandalias y el escudo, tenés que elegir una sola parte. Le digo, ¿cuál elegirías? Me dijo el escudo. Le dije, yo también, porque el escudo sirve para las dos funciones, tanto puede servir para defendernos como para usarlo a modo de ataque. Y la fe nos es necesaria, ¿no es cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca a Dios debe de creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Todas las cosas nosotros las recibimos por medio de la fe. Es más, vivimos por la fe. El justo vive por lo que cree. Entonces, si hay una parte, todas las partes son importantes, por eso es que Dios las ha dado, y ha puesto un lugar, ha situado un lugar en donde se encuentran para que nosotros las tomemos. Y meditaba, ¿dónde se encuentra la fe? Y el Señor me guiaba a un pasaje que está en Hebreos, capítulo 13, verso 7. Y dice, el verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. O sea, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que hablaron la palabra de Dios, cuál haya sido su resultado, el resultado de su conducta, e imitad su fe. ¿Sabe que la fe, antes de estar en mí, estaba en mi pastor? Antes que la fe estuviera en usted, ¿quién estaba? En el que le habló la palabra de Dios, ¿no es cierto? En el que le habló la palabra de Dios se encontraba la fe. Le habló la palabra de Dios y ¿qué le hizo? Le transmitió la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso la necesidad que tenemos de tener pastor. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de crecer y de ser perfeccionados. Y sabe que lo único que se desarrolla en nosotros, ¿qué es? La fe. Porque después somos perfectos, después somos santos, después somos justos. Pero el apóstol Pablo siempre veía una necesidad. Deseo volver a verlos para que si de alguna manera puedo comunicar algún otro don y añadir a vuestra fe. No sé qué escoger, si estar fuera del cuerpo, lo cual es mucho mejor, estar con Cristo, o permanecer en el cuerpo para provecho y cuidado de vuestra fe. La fe antes de estar en nosotros estaban en los que nos presidieron. Por eso dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Y el versículo 8, fin de toda controversia. Porque alguno podrá decir, usted no conoció a mi pastor, ni sabe lo desviado que hoy está. ¿No? Alguno podrá decir eso. No sabe cómo se fue detrás del lucro, de la ganancia, cómo cayó,
como puede pasarle a cualquier cristiano. Pero fíjese lo que dice el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el príncipe de los pastores. Y sabe que todos los pastores vamos a tener que dar cuenta delante de ¿quién? Delante del Señor Jesucristo. Pero tenemos necesidad de pastor. Claro que tenemos necesidad de pastor. ¿Por qué? Porque la fe, antes de estar en nosotros, está en los que nos presiden. Y ellos nos comunican. Por eso dice, acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, cuál sea el resultado de su conducta, e imitar su fe. Cuando yo escucho a hermanos que me presiden en el Señor, que llevan más tiempo, o que han crecido en conocimiento y en gracia, les escucho detenidamente. ¿Por qué? Porque su experiencia de vida me transmite a mí y me da aliento y me da fuerzas. ¿Para qué? Para poder continuar y para poder seguir en esa dirección. ¿Y hay quienes se desviaron? Sí, hay quienes se desviaron, pero el autor de la fe es Jesucristo. En Él se inició todo. La iglesia existe porque el Señor Jesucristo vino a este mundo. La iglesia tiene su origen en Cristo Jesús. Fue creada en Cristo. Él es el que se dispensó en la iglesia repartiendo y dando dones. Así que tampoco hay excusa en decir, bueno, pero mi pastor se desvió o el apóstol se fue detrás del lucro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero los pastores que nos hablan la palabra de Dios, ellos son muy provechosos y tienen que ser amados por nosotros. ¿Por qué? Porque nos transmiten la fe. Al hablarnos la palabra de Dios, nos transmiten la fe. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo lo recibió por revelación del Señor Jesucristo. Pero fue constituido como apóstol, como predicador y como maestro de los gentiles. Así que tenía la autoridad para decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Y el verso 17 dice, sobre todo tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es que no hay confusión, no podemos decir golpe de espada es la alabanza. ¿Por qué? Porque la espada de Dios es la palabra de Dios. Necesitamos cultos de adoración, necesitamos cultos de alabanza, necesitamos ministros ungidos que puedan inspirarnos a alabar y adorar al Señor, lo necesitamos. Pero la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra. ¿Por qué? Porque ella es más cortante. En Hebreos 4:12 dice, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Lo que penetra es la palabra de Dios. En una alabanza, en una adoración, yo me puedo ver inspirado, puedo sentir la presencia del Señor. Aún la alabanza comúnmente o históricamente, las alabanzas tenían que ver con la vida de fe que uno practicaba. Hoy en día muchas alabanzas están ajenas a la vida de la fe, porque no se inspiran en la Escritura, ni se inspiran en las enseñanzas de la palabra de Dios, sino que se inspiran en melodías, se inspiran en ritmos, se inspiran en aquello que puede movilizar el corazón, pero no en la palabra de Dios, en lo que puede tocar el corazón, pero no en la palabra de Dios. Y las emociones no cambian, mejor dicho, sí cambian constantemente. Pero lo que no cambia es la palabra. Sigue siendo lumbrera, sigue siendo la espada de doble filo. Y como decíamos, a Dios le plació en salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Por eso el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu van juntos.
¿Por qué? Porque por medio de la predicación del Evangelio le complació a Dios salvar al hombre. O sea que para una persona ser salva, tiene que oír la palabra verdadera del Evangelio. En Efesios capítulo 1, verso 13, dice, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hay que oír y recibir la palabra de Dios para poder ser salvos. Muchas veces se confunde la salvación con experiencias, con sensaciones, con emociones, pero no es eso la salvación. La salvación de un hombre, de una mujer, está determinado por haber creído en su corazón y haber confesado con su boca, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para que se cumpla la justicia. ¿Por qué? Porque Dios determinó que por gracia el hombre sea salvo mediante la fe. Para que se cumpla la justicia de Dios, tiene que una persona creer con el corazón. ¿Cómo creerán si no le fuere anunciado? ¿Cómo anunciarán si no fueren enviados? Mas cuán bellos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. Entonces la salvación y la espada del Espíritu van juntas. Y por último el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y ayer meditábamos en esto, en la necesidad de que para que nuestra liberación sea un hecho, ser libertados del enemigo, de la boca del enemigo, necesitamos de la oración. El orar los unos por los otros. Yo no puedo velar todo el día en oración. Usted tampoco puede velar todo el día. Pero la iglesia está constantemente orando. La iglesia está constantemente orando. Ora uno, deja de orar ese, ora otro, y así otro en otro lugar. Constantemente la iglesia está orando en el mundo entero. Por eso es que esta es una experiencia del cuerpo, no es una experiencia individual. No quiera usted como un individuo ir a tomar la armadura de Dios. Entienda que todo esto Dios lo ha dado en forma de corporativa, dentro del cuerpo está. Algunos lo miran y lo leen y dicen, es mi obligación, tengo que ir, tengo que tomarlo. Ni saben dónde se encuentran. Y luego lo quieren hacer una experiencia individual. Sin embargo, ni es una experiencia individual y Dios lo ha depositado en lugares específicos. Están en Cristo y están en el Evangelio. Para que ninguno diga no saber dónde poder encontrar esta armadura. Amén. Sino que todos vayamos al mismo lugar a buscar la armadura de Dios y podamos resistir en el día malo y cuando todo haya acabado, entonces estar firme. Si ceñimos los lomos con la verdad, si vestimos la coraza de la justicia, si calzamos el apresto del Evangelio de la paz, si levantamos el escudo de la fe, si ponemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la levantamos en alto, que es la palabra de Dios, y la iglesia se encuentra orando, intercediendo en todo el mundo, por todos los santos, entonces la iglesia ha de estar firme siempre, y nunca ha de caer. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Hermano querido, no hay error en Dios. Por eso era el anhelo y el deseo que pudiéramos meditar, como hemos hecho en esta mañana, en la Escritura. Y hay más para poder hablar, seguro que hay más. ¿Puede Dios revelar aún más? También puede revelar aún más. Por eso, hermano querido, debemos orar para que Dios levante en este tiempo hombres y mujeres que lleven el estandarte de la verdad y que sean columna de esta verdad. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias
por tu palabra, Señor, cual nos fuera enviada en esta mañana para iluminar nuestros entendimientos. En dónde se encuentra para nosotros, Señor, la armadura de Dios. Y que no está para mí en un lugar y para mi hermano en otro, sino que tú lo depositaste todo en un único lugar, Señor. En Cristo y en el Evangelio, Señor. ¿Para qué? Para que por medio de ello nosotros podamos vestir esta armadura, Señor. Y no de manera individual, sino que lo podamos hacer en forma de cuerpo, Señor, en forma de iglesia, Señor. Porque es para mí, Señor, el derecho y también el deber de vestirlo, como también lo es para mi hermana, Señor, como también lo es para mi hermano, Señor. El derecho y el deber, Señor, para que, Señor, atravesando el día malo, el día de la dificultad, podamos estar firmes, habiendo resistido las acechanzas del diablo. Dándote gracias, Señor, por todo ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,